Abre tu Biblia el día de hoy en el Salmo 109, 110 y 111. Vamos a estar viendo tres salmos el día de hoy. Tres salmos que son salmos de David, cada uno de ellos escritos por David, y dos de ellos con muchas referencias en el Nuevo Testamento de lo que está escrito en estos salmos. Yo quisiera solamente leer los primeros versículos del Salmo 108 para orar y después adentrarnos a lo que Dios tiene que decirnos a través de estos salmos. Salmo 108, los primeros tres versículos dicen: Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos y te rogamos que tú nos dirijas, nos guíes, hables a nuestro corazón, transformes nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé glorificado, Señor. Sabemos que tu palabra, toda ella, es útil para redarguirnos, para corregirnos, pero también para enseñarnos e instruirnos. Haz tu obra a través de tu palabra en este día, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos tres salmos son salmos de David. En el último de los libros de los salmos, que es el quinto libro dentro del libro completo de los salmos. Y hemos visto muchos salmos de David en los primeros dos libros, pero ahora nos topamos con tres salmos de David en esta última parte del libro de los salmos. Y en estos tres salmos son muy interesantes. Dos de ellos son salmos mesiánicos. Esto quiere decir que David, como dijo Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, actuando como un profeta, habló acerca del Mesías. Es que nos vamos a sorprender de que el Salmo 109 y Salmo 110 están haciendo referencia, el primero, el Salmo 109, al Mesías sufriente, pero el Salmo 110 al Mesías triunfante, al Mesías conquistador, rey, salvador, sacerdote. Vamos a ver eso. El Salmo 108 es un salmo que ya habíamos estudiado. Y dices, bueno, no hemos estudiado el Salmo 108. Bueno, lo habíamos estudiado porque es la compilación de dos salmos que aparecen con anterioridad. Como ya lo dijimos, los primeros salmos eran de David, casi todos, la mayoría. Y aquí está prácticamente copiando una porción del Salmo 57 y una porción del Salmo 60 en esta primera parte. Entonces nos damos cuenta que la parte que ya leímos antes de orar, está David diciendo: mi corazón está dispuesto, mi corazón está pronto para adorarte, para cantarte. O sea, haré lo que sea, le pediré que se despierten los instrumentos, es más, despertaré al alba con mis cantos, porque quiero cantarte delante de todos los pueblos y entre las naciones. David tiene este deseo y nos da una razón. En el verso 4 nos dice: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Esto lo escribe David en el Salmo 57 al final. Ahora, el Salmo 57 no nada más es un salmo de alabanza, como estamos viendo. Aquí está repitiendo esa última parte del Salmo 57, sino que el Salmo 57 se da en medio de la gran persecución que Saúl estaba trayendo sobre su vida. Y ahora David estaba en una cueva, y en medio de este tiempo, estando en la cueva, perseguido por Saúl, David escribe esta parte, pero es el final del Salmo, donde dice él: te cantaré, te alabaré, despertaré a la mañana para cantarte, ¿no? Pero él está siendo perseguido, él está dentro de una cueva, pero el techo de la cueva puede estar muy cerca de la cabeza de David, pero la misericordia de Dios y la verdad de Dios son más altas que los cielos. Y esa es la razón de por qué está cantando. De hecho, no era un momento sencillo, fácil para David. En el versículo 4 del Salmo 57 dice: mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. El verso 6 dice: red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos.
David expresa que no es un momento fácil, pero él ha decidido alabarle porque su corazón está dispuesto, su corazón está pronto para alabarle, para cantar salmos. Y creo que la razón de por qué, bueno, ya vimos, porque su misericordia es tan grande como los cielos, más alta que los cielos. Pero también hay una razón. En el Salmo 57, verso 1 dice, porque en ti ha confiado mi alma. Yo quiero decirte, semilloso, hermano, hermana, que si tú has confiado en el Señor, no importa la circunstancia en la que estás el día de hoy, que tu corazón esté dispuesto a cantar y alabarle, y sobre todo a cantar y alabarle entre las naciones y entre los pueblos. Hace algunas semanas hice un reto de, hey, escribe en este momento algo que Dios ha hecho por ti. Ahorita no voy a hacer un reto así. Pensaba y decía, bueno, hagamos un reto, cantemos una porción de una canción de alabanza y publiquémoslo en nuestras redes. Pero no sé, o sea, si te atreves, si te gusta cantar, si lo haces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no cantar? ¿Por qué no que todo mundo sepa que nuestra alabanza es para nuestro Dios? Nuestra voz es para Él, nuestra canción es para Él. Que tu corazón esté dispuesto a hacerlo. Ahora, la segunda parte del Salmo 108 es, como te decía, una porción del Salmo 60. Lo voy a leer, versículo 6 dice, para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. El Salmo 60 es un salmo distinto al Salmo 57. En el Salmo 57, David estaba en la cueva. En el Salmo 60 está en medio de la guerra. Y por eso de repente menciona estas cosas. Él ve que el enemigo está sobre ellos y le pide salvación, le pide, danos socorro contra el adversario. No queremos depender de la ayuda del hombre porque es vana, es vacía, no es suficiente. Solamente tú puedes ayudarnos. Y por eso él cita lo que Dios dice. Y Dios lo que dice es, empieza a mencionar ciudades de Israel y dice, todo eso es mío, ¿no? Pero luego empieza a mencionar a los enemigos de Israel, que en realidad son los enemigos de Dios también. Y menciona a Moab, a Edom y a Filistea, enemigos que comúnmente estaban peleando batallas contra el pueblo de Israel. Para entonces David decir, ¿quién me va a guiar hasta la ciudad fortificada? Eres tú, Señor. Y ha habido momentos en que tú nos has desechado y probablemente por la referencia que hace de no buscaré la ayuda del hombre, es por esa la razón que Dios se apartó. Buscaste la ayuda del hombre, entonces ahí sigue adelante. Pero llega el momento en el que tenemos que decirle a Dios, Señor, sálvanos, Señor, danos socorro. Y esta declaración tan bella de David diciendo, en Dios haremos proezas y Él va a derrotar a nuestros enemigos. Sin duda es una oración que podemos hacer nosotros también el día de hoy. Qué padre que el Salmo comienza diciendo, mi corazón está dispuesto a cantarte, porque mi corazón está confiado en ti. Y en medio de las dificultades, Señor, tu misericordia es más grande. Por eso te cantaré y te exaltaré en medio de todas las personas. Pero también está este elemento en el que cuando hay dificultades y el enemigo está cerca, darnos cuenta que mis enemigos son los enemigos de Dios. Esos son. Y cómo en Dios podemos decir, tú acabarás con el enemigo y haremos grandes proezas. Qué hermoso es encontrar un corazón que está dispuesto a cantarle y que su confianza es tal en el Señor, que puede declarar, haremos proezas en el Señor. Estamos en momentos difíciles, de dificultad, pero cómo Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Y creo que tenemos que enfrentar lo que estamos viviendo de esa manera, haciéndole saber a la gente que Dios es grande, que su misericordia es grande y que grandes cosas haremos en el nombre del Señor, para su gloria
y para su honra. Vayamos al Salmo 109. El Salmo 109 también es un salmo de David. Y voy a leer la primera parte y luego vamos a ir avanzando. Este es un salmo mesiánico. Hay versículos que se utilizan en el Nuevo Testamento para hacer referencia de Jesús. Por ejemplo, en el versículo 4. En pago de mi amor en el versículo 3 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En Juan capítulo 15, versículo 25, Jesús hace referencia a algo muy parecido. Exactamente no las mismas palabras, pero la idea está ahí. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Dice, sin causa me aborrecieron. Sin duda una referencia a este momento en el que Jesús estaba viendo aborrecer. En esa porción dice, si me aborrecieron a mí, les van a aborrecer a ustedes. Y él dice, bueno, me aborrecieron sin causa. En Juan, aquí mismo también, en el Salmo 109, en el versículo 25, también se utiliza como una referencia acerca de Jesús en Mateo 27:39. En el Salmo 109:25 dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me mirarán y burlándose meneaban su cabeza. En Mateo 27 se utilizan estas mismas palabras, Mateo 27, versículo 39, haciendo referencia una vez más al Señor Jesús. Y dice ahí, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 39 dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Una referencia a este Salmo 109, versículo 25. Incluso también en Hechos capítulo 2, versículo 23, cuando Pedro expresa que todo lo que le ha sucedido al Mesías sufriente, al Cristo, estaba todo establecido previamente por el previo conocimiento de Dios. Y es Dios el que hizo todas estas cosas. Y en el verso 27 del libro del Salmo 109 también hace referencia a esta idea. Así es que estamos frente a un salmo en el cual se hace referencia a Jesús. E incluso no solamente hace referencia a Jesús, sino hace referencia también a Judas. En el versículo quien traicionó a Jesús. En el Salmo 109, verso 8 dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Este es un versículo que utiliza Pedro para hablar de cómo tenían que elegir a otro porque Judas había decidido traicionar al Señor Jesús, al final por el remordimiento quitarse la vida. Y entonces estamos frente a un salmo así, un salmo mesiánico, pero un salmo que expresa a un Mesías sufriente. Ahora David estaba viviendo un momento muy difícil, así es que también estamos frente a una imagen de un David que está siendo perseguido y está enfrentando dificultad y se expresa delante de Dios frente al enemigo. Ahora, muchos de nosotros en ocasiones hemos vivido momentos así, en que personas nos atacan o personas hablan mal de nosotros, hablan incluso mentiras acerca de nosotros. ¿A quién no le ha pasado que un vecino, que un familiar, que un amigo comienza a decir cosas que no tienen ningún sentido y hablando mentiras por algunas razones? Y David estaba viviendo un momento así, de persecución, pero también hablaban mal de él. Así es que mientras David está orando delante de Dios y nos da una gran lección acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces cuando dicen mentiras sobre nosotros, se nos da el querer ir y refutar esa mentira, ir y decir la verdad, ir y decir, pero David nos enseña, mejor ora. Y David es lo que decide hacer, orar, venir delante de Dios y orar. Y eso es lo que encontramos en este salmo, además de estas referencias hacia el Mesías sufriente, el Cristo que iba a sufrir. Entonces vayamos avanzando. Dice en el versículo, los primeros 5 versículos de este salmo: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. En esta primera parte se expresa lo que estaba viviendo David, pero también se expresa, como hemos dicho, es un salmo mesiánico,
lo que estaba viviendo nuestro Señor, lo que iba a vivir nuestro Señor, que se cumplió de esta manera. David estaban hablando en contra de él mientras Dios guardaba silencio. El verso 1 lo dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Pero ellos hablan, y hablan mentiras, y hablan engaños, y hablan palabras de odio, ¿no? Y aquí está este ejemplo. En el verso 4 dice: mas yo oraba. ¿Qué hizo David? Orar. Pero además dice, esto es no solamente mentira, sino ingratitud. Porque yo les he amado, pero ellos han sido adversarios. Yo les he hecho bien, pero me devuelven mal. Yo los he amado, versículo 5 dice, pero ellos me odian. Y encontramos que David está viviendo un momento así, pero también el Señor vivió un momento así. El Señor Jesús vino y caminó por toda Galilea y Judea, bendiciendo y amando, trayendo a la luz la verdad, la misericordia y la gracia de Dios. Él estaba lleno de gracia. Pero lo que encontró fue esto: odio, mentiras, blasfemias. Más bien decían acerca de Jesús, cuando fue juzgado, empezaron a decir mentiras para acusarle. E incluso se embaucaban en sus propias mentiras, pero aún así fue condenado. Eso es lo que encontramos en la historia de nuestro Señor Jesús. Una contradicción con aquello que Él estaba dando frente a lo que Él recibía. Rechazo. Hemos cantado muchas veces: Él ha sido rechazado para que yo sea aceptado por Él. Ahora, del versículo 6 al versículo 19, David expresa delante de Dios acerca de su enemigo y le pide algunas cosas que sucedan. Ahora, esta es la porción más extraña de este salmo, y por lo cual este salmo se le conoce como un salmo imprecatorio. Esto es hablar acerca del enemigo y pedirle a Dios que haga algo con su enemigo. Y de repente escuchar a un David decir estas palabras puede causar mucha controversia. Incluso a nosotros decir, bueno, él oraba, pero ¿puedo orar así? Señor, acaba con mi enemigo. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús hablándonos y diciéndonos: bendice al enemigo. Entonces este salmo es un salmo muy real y muchas veces nos sentimos de esa manera. Pero también es interesante porque del verso 9 al del versículo 6 al versículo 19 cambia un poco. Quiero decir esto: los primeros 5 versículos habla de enemigos y adversarios, pero del versículo 6 al 19 habla de un enemigo. Pareciera que David está cambiando el foco de atención a un grupo de personas a definitivamente el líder de ese grupo, ¿no? Algunos comentaristas presentan la posibilidad de que en realidad del versículo 6 al versículo 19 es el enemigo hablando en contra de David. Y podría interpretarse de esa manera. Algunos dicen no se puede porque en medio de esta porción es la referencia acerca de Judas y cómo alguien tenía que tomar su oficio. La verdad es que ambas cosas pueden ser ciertas, ¿no? La manera en que el enemigo se expresa de David, o incluso de cómo el enemigo se expresa del Señor Jesús, pero también la manera en que David habla, y no de una manera declaratoria, sino más de una manera como profética a futuro, dice qué es lo que va a suceder con su enemigo. Así es que vamos a leerlo para entender un poco más de esto. Dice en el verso 6 así: pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tengan a quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Entonces lees esto y dices, wow, ¿qué? O sea, David está diciendo que le vaya mal a sus hijos,
que se muera, porque es la única manera de que deje huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa y demás. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero quiero que notes una cosa. En el verso 7 dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. David no está tomando venganza con sus propias manos, sino que decide que vayan a juicio, que sea juzgada esta persona. Ahora, en Romanos capítulo 12, verso 19, nos dice Pablo que no tomemos venganza por nuestras propias manos, sino que dejemos la venganza a Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces David está yendo a juicio, quiere llevar a juicio a la persona que ha estado diciendo mentiras y engaños en contra suya con palabras de odio. Ahora, ¿cómo explicar esto de que sean sus días pocos, que sean sus hijos huérfanos? Un comentarista dice, esto no está en una declaración, sino como una profecía a futuro. Y toma mucho sentido cuando piensas así. En vez de que diga, sean sus días pocos, decir, serán sus días pocos. Porque va a salir culpable en el juicio. Entonces serán sus hijos huérfanos, porque las consecuencias de su pecado va a ser la muerte. Andarán sus hijos vagabundos y mendigando por consecuencias de cómo el papá vivió de esa manera. Incluso más adelante dice que no haya quien tenga misericordia de él, que no haya quien tenga compasión de sus huérfanos y será destruida su posteridad. Entonces, probablemente está escrito más de esa manera que de una manera declaratoria. Y creo que así presenta la Biblia el pecado. Dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia, pero que el que encubre su pecado no prosperará. Y eso es lo que vemos en este salmo. No hay prosperidad para aquel que hace pecado, no hay prosperidad para aquel que vive de esa manera, ¿no? Ahora David continúa diciendo así: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre la maldición. Entonces aquí pareciera también decirle a Dios que incluso no se te olvide, Dios, lo que hicieron sus padres y sea traído a memoria cuando sea juzgado, ¿no? Y ahí dice, y estén siempre delante de Dios. Ahora, qué maravilla encontrar que en Dios encontramos perdón de pecados. Encontramos en Él libertad del pecado. Que encontramos en Él misericordia y gracia, ¿verdad? Pero ahí está la misericordia y la gracia de Dios. Pero aquel que no quiere recibirla y que no quiere abrazar el amor de Dios, las consecuencias vendrán de acuerdo a lo que Él ha querido. Dice ahí en uno de los versículos, o sea, amó la maldición y esta le sobrevino. Eso es lo que quería y eso es lo que obtuvo. No quiso la bendición y la bendición se alejó de él. Esto sin duda me hace recordar cómo Jesús vino para bendecirnos, para rescatarnos del pecado. Pero si tú rechazas su obra, si tú no crees en el Señor Jesús, entonces las consecuencias de tus pecados y tus actos vendrán y llegarán a tu vida. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero también dice así, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabes? Dios quiere bendecirte, no rechaces su bendición. Porque si rechazas su bendición, entonces la bendición quedará lejos. Mejor si hoy escuchas su voz. Dice, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón como otros lo hicieron en el pasado. Ven delante de Él. Él quiere bendecirte. Él quiere amarte.
¿no? Él quiere darte su misericordia, como vimos en el salmo anterior, es más alta, más grande que los cielos. Su verdad es hasta los cielos. Ese es el amor de Dios. Bueno, dice en el versículo 20, ahora, David pasó de expresar qué es lo que estaba viviendo, ¿no?, a hablar acerca del futuro de esta persona, que por lo visto era una persona religiosa. Dice en el versículo 7 que oraba, pero también era una persona importante porque tenía un oficio, ¿verdad? En el versículo 20 empieza otra sección de este salmo, donde comienza a David a expresar la condición en la que se encuentra. Mira lo que dice el verso 20. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mí. Y tú, Jehová, Señor mío, favorecen por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena. Versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miran y burlándose menean su cabeza. En esta tercera sección vemos la condición en la que está David. David requiere del favor de Dios y requiere de ser librado por Dios en medio de lo que está viviendo. Pero me encanta ver y darme cuenta que David no está diciendo: Señor, favoréceme porque no soy como él. Favoréceme porque yo he hecho bien las cosas. No dice: favoréceme por amor de tu nombre. No le dice: líbrame porque ellos son los que calumnian, yo siempre digo la verdad. No dice: líbrame porque tu misericordia es buena. Él está dependiendo de Dios para su liberación, dependiendo de Dios para su favor, para después expresar cómo se siente. Toda esta persecución y todo esto que está viviendo lo ha dejado afligido y necesitado, lo ha dejado con el corazón roto. Y esto nos hace ver, porque en el versículo 16 dice que este hombre al cual acusa delante de Dios ha perseguido al hombre afligido y menesteroso y al quebrantado de corazón. Es a David al que está persiguiendo, y es a David el que se siente así, con un corazón completamente roto, pero incluso ha afectado su salud física, porque también dice: mis rodillas están debilitadas, mi carne desfallece. A través de esta persecución ha habido necesidad en él, está necesitado y afligido. Y ha llegado el momento en que los demás se burlan de David por la condición en la que se encuentra y simplemente menean su cabeza, ¿no? Entonces dijimos al principio, es lo que David está viviendo. Pero también encontramos en estas tres secciones la imagen de nuestro Señor habiendo en su momento de agonía y de dificultad. Algunos consideran que es probable que Jesús hubiera estado orando este salmo en el monte de Getsemaní. No lo sabemos porque el texto no nos dice exactamente qué fue lo que oró. Nos dicen ciertos detalles muy importantes, por cierto, donde Dios le dice a Dios que se haga tu voluntad, pero no mi voluntad. Pero este salmo muestra esta agonía que David sentía y nos prefigura la agonía que nuestro Señor iba a vivir y que vivió por nosotros, habiendo sido acusado falsamente y habiendo siendo debilitado su cuerpo hasta el punto de sentir que moría, afligida su alma hasta la muerte. Y cómo ahí en esa cruz las personas se burlaban de él, diciéndole: si eres el Cristo, entonces desciende de la cruz. Y se burlaban de él diciendo: a otro salvó, pero él no puede salvarse a sí mismo, y meneaban la cabeza. Nuestro Señor sufrió en esa cruz. Sufrió en esa cruz. Mira lo que termina diciendo David en este Salmo 109. En el verso 26 dice: ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese más, sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia y los que me calumnian sean cubiertos de confusión
como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. En esta última parte está la petición de David. Entonces pasamos de decirnos qué es lo que estaba viviendo, a hablar acerca de las consecuencias y el futuro que le esperaba a su enemigo, a decir y expresar cómo se sentía para llegar al punto de decir: ayúdame, Señor, sálvame. Ayúdame, sálvame. En ocasiones nuestra aflicción es tan grande que solamente sale eso de nuestro corazón: ayúdame y sálvame, Señor. Pero también dice: Señor, sálvame, ayúdame, y que entiendan que es tu mano. Que todo esto ha sido parte de mostrar que tú estás en control de cada situación. Mencionábamos en Hechos capítulo 2 cómo Pedro hace referencia a que sí, lo que sucedió en Jerusalén en la muerte de nuestro Señor sucedió, pero no le sorprendió a Dios. En Hechos 2:23 dice: a Jesucristo, Jesús Nazareno, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándole. En medio de toda su aflicción, en medio de haber sido prendido, arrestado y muerto, en realidad Dios estaba en control y era todo plan de Dios. Así David expresa en el momento en que él está viviendo, que entiendan que tú eres el que ha hecho esto, tú eres el que ha permitido todo esto, y tú eres el que me va a ayudar y el que me va a salvar. Me encanta cómo David también ora, que maldigan ellos, pero bendice tú. Es como decir: Señor, tú transformas sus maldiciones en bendición para mí. Y eso es bello, eso es una buena oración. Y también termina diciendo: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. Qué hermoso. Está y quiere, en medio de lo que está viviendo, darle la gloria a Dios. Que todo el mundo sepa que tú lo hiciste, y que todo el mundo sepa que yo a ti te alabo y te adoro, y lo voy a hacer delante de todos. El contraste es muy interesante cuando habla acerca de la diestra, porque cuando habló del enemigo dice: Satanás esté a su diestra, ¿sí? Y fortaleciendo a este hombre. Pero en el versículo 31 dice: pero él se pondrá a la diestra del pobre. Y en esta ocasión David es ese pobre que necesita ser librado. Por así decirlo, está diciendo: a su lado está Satanás, pero a mi lado estás tú, Dios. A mi lado estás tú, Dios. Y esto es muy bello. Bueno, vayamos al Salmo 110. Vimos el Salmo 109, donde vimos dos porciones que se repiten de salmos anteriores de David. Y en el Salmo 109 vimos este salmo mesiánico que nos prefigura al Mesías sufriente, pero también vimos la aflicción en la que David estaba viviendo y cómo lidió con esto, orando y poniendo las cosas en manos de Dios, no tomando venganza en sus propias manos, sino con el deseo de que la otra persona sea juzgada. Pero también aprendimos una cosa: las consecuencias de nuestro pecado son la muerte. Si tú rechazas la bendición de Dios se va a apartar. Si tú amas la maldición, eso es lo que va a venir, obtienes lo que siempre has deseado. Pero Dios no desea que tú vivas apartado de Él por la eternidad. Jesús vino para rescatarte y para triunfar por ti en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice el Salmo 110 de esta manera: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo también de David. Este salmo sin duda es una referencia al Señor. De hecho, el Salmo 110 es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Hay
más referencias de este salmo que de cualquier otra porción del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y hace referencia al Señor Jesús. De hecho, Jesús utilizó este primer versículo para hablar con aquellos que estaban en contra de él, para mostrar de dónde venía él. En Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46, mira la historia que dice. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y es que claro, Jesús está mostrando quién es Él. Él es el Señor. Él es el Hijo de David. O sea, el Mesías estaba escrito en profecía que sería un hijo de David. Pero David de repente le llama a su hijo Señor. Entonces, ¿de quién es Señor? Entonces Jesús presenta este versículo para hablar de cómo estaba profetizado que el Mesías vendría encarnado, en carne, a venir a este mundo para triunfar sobre sus enemigos. Y entonces ellos no pueden responderle nada, porque se dan cuenta que, claro, es el Señor, y Dios le dice, siéntate a mi diestra, dándole un lugar de honor, un lugar de privilegio, un lugar exaltado como ningún otro. Le está diciendo, siéntate a mi diestra. Y al decirle siéntate, está diciendo y hablando acerca de esto después de su obra. Porque ¿quién se sienta sino aquel que ha terminado la obra, aquel que ha terminado la misión por la que vino? Entonces este versículo 1 es una referencia al Señor Jesús. De hecho, en Colosenses capítulo 3, versículo 1, creo que nos confirma que aquel en que se hace referencia en este versículo es el Cristo. Mira lo que dice en Colosenses 3, en el versículo 1. Es interesante porque dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Una referencia más de este Salmo 110. Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús. Y si está sentado es porque terminó la obra. Y si sus enemigos son estrado de sus pies es porque Él venció. Y quiero decirte esto, Jesús venció. Jesús vino a esta tierra para vencer al pecado y vencer a la muerte. En esa cruz Él venció. En el versículo 2 comienza a hablar más acerca de Jesús como rey que viene a gobernar. Y eso es, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que ha vencido al enemigo para triunfar y gobernar sobre todos. Ahora el verso 3 me encanta, dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y sin duda es una prefigura de lo que sucederá y se menciona en Apocalipsis como la guerra de Armagedón, cuando Jesús vendrá y enfrentará al enemigo acompañado voluntariamente de su pueblo en el día de su poder. Ahora no solamente creo que podría ser una referencia hacia el futuro en el Apocalipsis, sino también creo que hace una referencia a Él hoy, porque es hermoso saber que aquellos que hemos sido comprados por el Señor Jesús voluntariamente presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora en el versículo 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Esta frase es muy fuerte, muy importante, porque esto que Dios está diciendo no se va a arrepentir de decirlo y está firme y sellado como si Él, como un juramento, ¿no? Y dice esto, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta frase se repite una y otra vez en el libro de Hebreos, porque hace referencia a un sacerdote llamado Melquisedec. En la historia de Melquisedec está en Génesis capítulo 14, cuando Abraham vino de vencer a los reyes de la tierra, vino y entonces se encontró con este hombre Melquisedec. La historia está en Génesis 14 al final,
Y hay cosas muy interesantes en esa historia de Génesis 14, sobre todo el momento en el que Melquisedec saca pan y vino. Pan y vino. Una referencia sin duda a esa última cena que Jesús tendría con sus discípulos. Pan y vino. Y una referencia a aquello que estamos a punto de celebrar en unos momentos como el recordatorio de la muerte del Señor Jesús con pan y vino. Ahora, pero ¿quién es este Melquisedec? ¿Y a qué hace referencia con Jesús siendo sacerdote para siempre? Mira lo que dice en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer un par de pasajes en Hebreos para entender un poco más acerca de qué es lo que hace referencia acerca de Jesús como un sacerdote. Porque en la Biblia no hay rey que sea sacerdote, pero nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote. Mira lo que dice en el verso 5 de Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también dijo en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fue el Señor, fue Dios. Entonces Dios ha declarado a Jesús como un sacerdote, el sumo sacerdote, pero de la orden de Melquisedec. Un sacerdote que permanece siendo sacerdote para siempre. Muy diferente al sacerdocio de Aarón o la línea del sacerdocio de Aarón que aparece en el Antiguo Testamento. Déjame leerte Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem o rey de Shalom o rey de paz, dice ahí, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, la historia que te comentaba, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también han salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Esta porción me hace referencia a quién es Melquisedec. Era un sacerdote, el sacerdote del Dios Altísimo. Pero también es muy extraño su origen porque no tiene origen, pero tampoco tiene fin. De repente aparece y bendice a Abraham mostrando que él es superior a Abraham. Y él es el rey de paz y él es el rey de justicia. ¿Te suena? Rey de paz y rey de justicia. Términos con los que se hace referencia a nuestro Señor Jesús. Entonces al decir en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, nos hace ver que Jesús jugó un papel en nuestras vidas y en su sacrificio muy importante. ¿Cuál papel? Mira lo que dice en el versículo 22 de Hebreos 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús es el sumo sacerdote, que es el mismo sacrificio por nosotros. Y entró a un templo no hecho por manos humanas, sino entró a un templo al mismo cielo, ofreciéndose a sí mismo para satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Ese es nuestro Señor Jesús. No es de la orden de Leví o de la orden de Aarón como sacerdote, porque esos sacerdotes morían y tenían que ser designados nuevos y los sacrificios nunca terminaban.
Pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es de la orden de Melquisedec, porque Él murió una vez y para siempre, para vencer al pecado, vencer a la muerte y hacernos libres y perdonar nuestros pecados y darnos acceso a la presencia de Dios. Un sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios en el tabernáculo hecho de manos una vez al año. Pero Jesús entró a la misma presencia de Dios y hacia ese lugar nos está dirigiendo a todos los que hemos creído en Él. Terminemos esta porción. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Jesús es vencedor. Él es el que ha vencido a la muerte, pero también es juez. Verso 6. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y sí, Él es juez. A Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y si aquel que dobla su rodilla y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese será salvo, porque todo mundo lo hará. Un día todos se postrarán delante de Él, porque Él es no solamente Señor, no solamente Rey, no solamente sacerdote, Él será juez también. Y juzgará a vivos y a muertos. Y su juicio tendrá que ver con esto. ¿Qué hiciste con el Hijo? En 1 de Juan 5, 11 y 12 me dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Escúchalo bien, Él quiere bendecirte con vida. Él tiene vida eterna para nosotros. No seas como el necio que rechaza la bendición, porque la bendición se apartará de ti. Pero Él quiere bendecirte, Él quiere darte vida eterna, porque Él ha triunfado en la cruz del Calvario, porque Él es triunfador, Señor, conquistador y juez. En 1 de Juan 5:11 dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, al Hijo de Dios no tiene la vida. Él que quiere dar vida eterna. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Vamos a orar. Estamos a punto de celebrar la Cena del Señor. Así que después de esta canción, juntos comeremos el pan y tomaremos la copa. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque una vez más, a través de tu palabra, justo el día que celebramos la cena, nos recuerdas lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Tú eres el Cristo sufriente, el Cristo que en su agonía entregó su vida por nosotros. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres el que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, el día de hoy recordando tu sacrificio, tu sufrimiento, pero también recordando que tú eres Señor, que tú entraste y te ofreciste a ti mismo una vez y para siempre, que tú, Señor, eres el Rey sobre todas las cosas, vencedor, pero que un día vendrás a juzgar a la tierra. Señor, te pedimos, Señor, que tu evangelio pueda llegar al corazón de cada persona, que todos se puedan dar cuenta que tú les amas y que tú tienes vida eterna para ellos. Y Señor, que puedan conocerte y entregarse a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.